Sí, buenas tardes, profesores. Bienvenidos al tercer simposio de red de la red de aulas del futuro. Estamos en el programa extendido y en la sala paralela A, bloque 3, que se va a llevar a cabo de las 3 a las 4:20. Bienvenidos todos. Agradecemos su asistencia a esta sesión. Pues en este momento vamos a hacer la presentación de la primera ponencia, que se llama Isaac Newton y la ronda de científicos, una experiencia interdisciplinar en la ENP, que presentan las profesoras Dulce María Verónica Montes de Oca Olivo, Liliana Esmeralda Arellano Vázquez, Víctor Francisco Rodríguez Pérez y Marlene Valenzuela Sebastián. Tenemos 15 minutos para la exposición y 5 minutos para la pregunta. Muchas gracias, profesoras. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar en este simposio. Como ustedes vieron, vamos a presentar esta secuencia didáctica que se presentó. Esta secuencia didáctica se aplicó Isaac Newton y la ronda de científicos, una experiencia interdisciplinaria en la Escuela Nacional Preparatoria. La siguiente se aplicó en la escuela, se aplicó a alumnos de 5º grado de preparatoria y de 6º grado de preparatoria anterior. Sí, donde participamos profesores, docentes de diferentes asignaturas, como son Inglés 5, Inglés 6, Introducción a las Ciencias Sociales y Económicas, Matemáticas 6 de las áreas 1 y 2, y Etimologías Grecolatinas del Español. Entonces, participaron estudiantes de 5º y de 6º, porque tenemos en las unidades que se ven aspectos de científicos, ¿no? Tanto para 6º como para alumnos de 5º grado. Y las escuelas participantes fueron el plantel 6, Antonio Caso, y el plantel 9, Pedro de Alba. La siguiente. Las metodologías de aprendizaje que nosotros tomamos en cuenta para desarrollar esta secuencia didáctica fueron el aula invertida y el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Entonces, todos sabemos que la metodología del aula invertida propone que el estudiantado trabaje con material digital, material fuera del aula, por ejemplo, donde ellos van a ver o a investigar en documentos, en videos, van a ver videos, etcétera, podcasts, y después dentro del salón de clase se hacen las actividades más activas, ¿no? Como por ejemplo el trabajo colaborativo, las discusiones, lluvias de ideas, etcétera. También esta metodología es muy importante del aula invertida, porque el estudiante tiene una participación muy activa, ¿sí? Tanto en la investigación o la lectura o cuando ven los videos, pero también dentro del salón de clases, porque no solamente están esperando a que se les haga, por ejemplo, para la materia de inglés, que el alumno tenga que hacer enunciados, por ejemplo, en presente, en pasado, o sobre el aspecto que se está viendo, sino que todo esto se hace dentro de un contexto. Entonces, los alumnos también se sienten más motivados para trabajar, también, y se parte siempre también de un problema. Partimos nosotros de un problema para que el estudiantado empiece a investigar, continúe con la motivación, trabaje de manera colaborativa. Siempre se ha trabajado también tanto individualmente como en grupos colaborativos, ¿sí? Y esto redunda en que el alumnado desarrolla más habilidades, por ejemplo, de pensamiento crítico, cuando no solamente está leyendo y se aprende algo, sino que está reflexionando, porque nosotros en la secuencia didáctica, cuando se vaya a ver ya el proceso de esta secuencia, empezamos con preguntas que hacen reflexionar al alumno. El alumno se vuelve más creativo también, y también pues empieza a trabajar de manera colaborativa. La siguiente. Iniciamos con un tema de la divulgación de la ciencia. Este problema de la divulgación de la ciencia, que generalmente los alumnos saben aspectos, por ejemplo, importantes del científico, de la científica, y tal vez las aportaciones del científico, cómo lo van a aplicar de acuerdo a la materia con la que están trabajando, y nada más.
Pero en este caso nosotros nos interesaba también que el alumnado conociera el contexto del científico, de la científica, cómo se movía en esa época, sus aportaciones, por supuesto, en este caso, para Hipatia nos interesaba su papel como primera mujer, como científica y como primera mujer matemática, ¿sí? Y cómo era también su época, qué pasó en su vida y por qué es relevante la importancia de ella como científica y también como, por su parte, Newton, como científico que todos respetamos y cuando menos todos conocemos algo de Newton, aunque no seamos, por ejemplo, de ciencia, pero también nos importaba que el alumnado conociera también de su vida, de su trabajo y también como hombre de su tiempo, que los estudiantes se llevaron sorpresas cuando empezaron a leer y a ver videos sobre esta persona. Y estos aspectos científicos fueron muy importantes porque se leyeron textos en inglés, se vieron videos en inglés y se vieron también dentro de aspectos sociales con el trabajo de la profesora de ciencias sociales y por ejemplo, para Hipatia se vieron palabras que tienen origen griego para también relacionarlas después con las matemáticas, porque se pusieron, los alumnos tenían que trabajar con la resolución de problemas matemáticas relacionadas con la siguiente, por favor. Bueno, algo que se me olvidó mencionar es que con Newton se encontraron con los aspectos positivos y negativos de su personalidad, que fue muy importante también. Bueno, más o menos los objetivos fueron explicar a partir de un experimento el concepto de paradigma de la ciencia, identificar cómo influye la ciencia en nuestra visión del mundo, que se ve con la materia de ciencias sociales, comprender los cambios que el desarrollo de la ciencia ha traído a la humanidad a partir de la revolución científica, analizar el papel de las mujeres en la ciencia, esto con Hipatia, y comprender y analizar la vida y aspectos teóricos aportados por Newton y científicos contemporáneos, resolver problemas de una derivada, en la interpretación geométrica de la recta tangente, empleando las teorías newtonianas para matemáticas, defender posturas teóricas de científicos contemporáneos a Newton y sobre todo reflexionar sobre el aprendizaje adquirido, que los alumnos también reflexionaron cómo se sintieron con estas actividades. La siguiente. Bueno, se trabajaron todos estos temas de manera transversal y se reforzaron algunos de los ejes transversales con los que los programas de la Escuela Nacional Preparatoria cuentan, que tenemos 5, en este caso nosotros tomamos en cuenta 3 habilidades para la investigación, investigaciones que tenían que hacer los estudiantes y solución de problemas característicos del entorno actual, cómo relacionar todos estos aspectos científicos, todos estos conocimientos y cómo comparar la vida que tuvieron esos científicos con nuestra época actual, comprensión de textos en lengua extranjera, como ya les había mencionado, aprendizajes y construcción de conocimiento con tecnologías de la información y la comunicación, que vamos a ver ahorita en un momento. La siguiente, que entonces nosotros teníamos presentaciones en PowerPoint también para ayudarnos y para hacer ese trabajo con los estudiantes, juego de tiro con dardos en PowerPoint sobre cuestiones científicas que la maestra de ciencias sociales y de aspectos sociales relacionados con la ciencia que la maestra de ciencias sociales desarrolló. Padlet, sobre todo cuando hacíamos preguntas sobre qué pensaba ellos, por ejemplo, ¿qué sabes de Newton? ¿Qué sabes de Hipatia? Y el estudiante compartía su información en Padlet. La plataforma de Zoom, porque como somos profesores de diferentes planteles, algunas veces tuvimos que conectarnos con el profesor de matemáticas, que es del plantel 9, por Zoom principalmente. Entonces, él estaba asesorando y viendo los aspectos de matemáticas con estudiantes tanto del plantel nuevo como con los estudiantes del plantel 6. El uso de sitios digitales y videos para explorar, conocer, para saber más sobre los científicos que se estaban utilizando. Entonces también teníamos Padlet también para ver
que, ajá, para que los alumnos también completaran organizadores gráficos sobre las actividades, sobre las lecturas, sobre el video, para que fueran razonando, ¿no? No solamente para que ellos, por ejemplo, cuáles fueron los aspectos positivos, cuáles fueron los aspectos negativos, etcétera. La plataforma de Classroom para tener las actividades ahí y la presentación en las que nos basamos para desarrollar la secuencia, software libre como OpenBoard para los trabajos de contenidos de matemáticas, también se utilizó GeoGebra para matemáticas, para la revisión gráfica del concepto de derivada, Google Drive para subir los videos de las participaciones de los estudiantes y también, bueno, para tener nosotros algunos documentos y algunos estudiantes también trabajan de manera colaborativa en Google Drive. La que sigue. Bueno, la estructura de la secuencia didáctica es experimental porque también se basa en experimentos y estamos experimentando con este trabajo que estamos realizando, ¿no? Es interdisciplinaria, como mencioné anteriormente. Los profesores somos de diferentes materias, pero siempre nos enfocamos al mismo tema, pero visto desde diferentes ángulos y perspectivas. Innovativo porque los estudiantes también estuvieron haciendo actividades innovativas diferentes que no son propias de las que hacen generalmente en el salón de clase y sobre todo textos y materiales sobre Newton, los videos en inglés y solamente las cuestiones de ciencias sociales fueron en español y las de etimologías grecolatinas, por supuesto, también las de matemáticas. Continúa maestro. Bueno, la secuencia didáctica que se implementó fueron con grupos, ya les explicó la maestra, tanto del plantel 6. El plantel 6 prestó los grupos y trabajamos en modalidad sincrónica remota, los planteles 6 y 9. El maestro de matemáticas, el maestro Víctor, es de matemáticas, él estuvo trabajando la parte de matemáticas con ellos. Iniciamos con un experimento relacionado con la ley de gravedad, que eso fue lo que hicimos para reactivar conocimientos previos. También vimos una lectura y video sobre Hipatia, que fue en inglés. La parte de la secuencia, o la mayor parte de la secuencia, parte de inglés, que es la que aporta como que los materiales y todo, y ya después los demás, bueno, empezaron a trabajar esta parte. También se hizo una reflexión de cómo fue su vida y de qué manera impactó en la humanidad. Hace rato que comentaban, bueno, hemos visto que las mujeres de repente han quedado en la invisibilidad y aquí lo que estamos tratando es de retomar ese tema con los chicos, ¿sí? Por otra parte, también en el desarrollo, bueno, iniciamos con un contexto social. La maestra Liliana Arellano, que es de Ciencias Sociales, inició con el contexto social histórico de la vida de Newton, para que el alumnado se ubicara en el tiempo y lo que sucedió y cómo se dio esta revolución científica. También se le solicitó al alumnado que escribiera en el Padlet lo que sabían acerca de Newton. Luego se relacionaron 5 teorías sobre la gravedad previas a Newton de diferentes autores. Ellos tuvieron que relacionar estas teorías. Lo hicieron en inglés, esa parte. Tuvieron que relacionar. Luego se proyectó un video biográfico de Newton y también se realizaron organizadores gráficos donde se reconocen los aspectos positivos y negativos. El organizador gráfico se llama las diferentes caras de Newton, entonces tenían que poner cosas positivas y cosas negativas. Sí. Y bueno, la otra parte también que vimos es que al final se realizaron un proceso metacognitivo de autorreflexión sobre lo que ellos habrán aprendido y lo que más les llamó la atención de estas actividades. Tenemos lo que es una cumbre científica del estudiantado, en donde se ve el papel que tienen las científicas. Aquí hay una liga de Drive, no sé si le puedas ayudar. Y en alguno de los videos, nada más para que vean, al final se personifiquen y que hagan una reflexión, si nos vamos a uno de los últimos, y que hagan una, ay, déjame ver, si le bajas más. Por ejemplo, de esta chica,
Se les pidió que se vistiera, que se personificaran con ellos, pero al final ellos tienen que dar una explicación en inglés de esa científica o del personaje o el humanista que ellos hayan elegido. No necesariamente científica, podría ser humanista también, no nada más las mujeres científicas tienen ese papel, sino también las humanistas. Y aquí, bueno, no sé si se... Creo que por los tiempos no tenemos. Bueno, se les pidió que se personificaran. Hay otra chica que, por ejemplo, pidió Simone de Beauvoir y fue representada como Simone de Beauvoir. O sea, cada quien eligió el que quisieron. Y bueno, es lo que le llamamos cumbre. Ajá. Aquí lo que tuvieron que hacer es utilizar lo que estaban viendo y ver de qué manera lo que vieron en matemáticas, en inglés o en etimologías podía utilizarse para esta parte. La que sigue, por favor. Bueno, los resultados, aquí lo que nosotros vemos, yo creo que nos vamos a la que sigue, que es evidencias, porque ya no tenemos tiempo. Lo que hicimos nosotros es, bueno, esto es parte de los organizadores gráficos que tenían que poner lo negativo y lo positivo. Se les pidió que completaran este otro con la biografía de Newton o en el caso de Hipatia. En este caso, los chicos trabajaron en equipos y trabajaron con tabletas. Esas tabletas están en el plantel y esas tabletas pertenecen al programa de la red del aula del futuro. Entonces las solicitamos al plantel, nos las prestaron y trabajaron ellos en equipos. Esto lo pudieron hacer. Aquí esta es la otra parte del trabajo. Al final, bueno, lo que tuvieron que hacer fue un video, que es el que nosotros les pusimos. Y no sé si hay algo más. ¿Qué papel tuvo aquí la inteligencia artificial? Nuestros alumnos de bachillerato haciendo una encuesta con ellos, que se hizo un cuestionario porque estamos haciendo una investigación con ellos de inteligencia artificial. Ellos manejan Gemini, Copilot y ChatGPT. La que más utilizan es el ChatGPT. El 65% de ellos ya la utiliza. Los otros están todavía así como que viéndolo. Pero ¿cuál es lo importante aquí? Que se les pidió que, bueno, hicieran la investigación y al final lo que se les pide es que ahora lo hagan a través del ChatGPT. Pero ya hicieron una investigación previa. Entonces ellos sí ya pudieron validar la información de lo que ya habían hecho con lo que les arroja la IA o el chat o lo que hayan utilizado. Entonces, se hizo esa comparación de la información. Muchos de ellos quedaron de acuerdo con lo que les había arrojado, otros no, y otros dijeron que, pues que realmente no era como lo que ellos estaban buscando, ¿sí? ¿Para qué nos sirve a nosotros esto? Pues para explicarles que también la IA tiene sus alucinaciones, que hay cosas que no son correctas y que también ella no es autora y que por lo tanto ellos se deben de comprometer a siempre validar la información que les está arrojando la inteligencia artificial. Ese es el papel que nosotros tenemos. Y bueno, aquí los estudiantes presentaron lo que les había parecido interesante, conocer más acerca de la vida de Hipatia y de Newton. Hubo momentos de comparación entre Newton y Hipatia, porque además Hipatia, pues la historia y el video que ven no es tan agradable porque se dan cuenta de cómo al final pues terminan asesinándola, ¿no? Nada más por aportar ideas que al final sirvieron a la humanidad. Aquí también se apreciaron que habían interactuado 3 asignaturas y que es un proyecto en una sola temática. También que las TICs que utilizamos fueron de gran ayuda para intelectuar entre los dos planteles, porque nos tuvimos que conectar con Zoom, porque el maestro tuvo que interactuar, no era su maestro de matemáticas y pues era difícil, ¿no? Saber que interactuar con él, pero al final se logró esa interacción y se fomenta el pensamiento crítico cuando se les pide que vean la parte positiva y negativa de Newton y también que solucionen problemas a través de matemáticas, ¿sí? Y creo, no sé si hay algo más, pero creo que... y bueno, este es el agradecimiento a la red del aula del futuro. Muchas gracias, porque además nuestro plantel es afortunado con esas tabletas también y pudimos contar con ellas. Muchas gracias. Pues, Gracias. una presentación sumamente interesante, me parece. Tenemos pues todavía un par de minutos. No sé si alguien de la audiencia quiere hacer una pregunta.
Sí, profesora. Y bueno, a mí me parece muy interesante la experiencia, sobre todo por la integración de múltiples disciplinas, ¿no? ¿Cuáles pudieran compartir cuáles fueron los obstáculos como más importantes y han difundido, por ejemplo, esta experiencia pues a más compañeros que a lo mejor estuvieran interesados como en integrarse y qué ha habido o qué piensan hacer a futuro, ¿no? Nosotros ya tenemos, bueno, esa es nuestra, ya habíamos participado anteriormente con otra secuencia en la que participaba psicología, matemáticas e inglés. Así lo trabajamos. Y fue sobre la Torre de Hanoi y se dio a conocer en el plantel. No hicimos así como la difusión, pero de hecho la experiencia está ya publicada en la revista o en de la red, ahí la pueden ver. Y ahora con esta, nosotros el año pasado la presentamos, pero nos faltaban muchas cosas. Todavía nos faltaba ver cómo íbamos a agregar etimologías. Y ahora que teníamos que integrar la inteligencia artificial, pues teníamos que ver cómo lo íbamos a trabajar. Entonces, lo que hemos hecho es comentarlo con nuestros compañeros, por ejemplo, de quinto año o de sexto, que son afines al grupo que estamos trabajando, por si alguno se quiere integrar. Algo que es un reto para nosotros es trabajar sobre todo con Newton en psicología, porque ahí hay varios cosas no tan positivas de Newton y qué es lo que queremos trabajar en la parte de psicología, ¿sí? Pero lo que hemos estado haciendo es a través con nuestros compañeros de los grupos difundirlo para que, bueno, invitarlos para que participen más que nada. Aquí nosotros tenemos una situación, nosotras somos de inglés, la maestra Liliana y el maestro Víctor no pudieron estar porque están en el Consejo Académico del Bachillerato en una actividad, pero el maestro Víctor es de matemáticas, él es de plantel 9, pero bueno, se ha acoplado bien a trabajar con prepa 6, y la maestra Liliana, que es de ciencias sociales, ella es de la tarde. Entonces, si se dan cuenta, sí tenemos así como que de un poquito de la mañana, de la tarde y todo. La maestra de etimologías, ya se habló con ella porque ella tiene la intención de trabajar más la parte del vocabulario, sobre todo con Hipatia, para poder trabajarlo, y yo creo que en el futuro pues va a haber otro resultado. La experiencia, yo creo que como hemos comentado, pues una de las dificultades justo es que no se quede solamente en una materia. Creo que algunos de repente nos atrevemos a modificarlo en una materia, pero una parte de conocer una experiencia en donde ya se integran múltiples áreas y cómo lo están abordando es sumamente enriquecedor. Muchas gracias. Sí, y también algo que para los chicos es importante es que ellos vean que una temática involucra diferentes asignaturas. Si los docentes tomáramos en cuenta eso, ellos con un proyecto estarían evaluados en diferentes asignaturas y obviamente esto enriquecería más nuestro trabajo como docentes, y no nada más nuestro trabajo, sino los mismos programas y los planes de estudio tanto de prepa o de las facultades, ¿no? También. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, por supuesto, adelante. Pues. Bueno, contamos con poquito tiempo, pero bueno, yo agradecer que nos conociste en este tipo de trabajo. Me parece quiero saber más de cómo lo hicieron, sobre todo cómo lograron esa integración, pero me parece también que para los estudiantes es muy significativo porque les podemos decir nosotros como docentes, integren la información y colaboren, pero qué mejor si nosotros les damos el ejemplo como docentes, que estamos integrando y estamos colaborando entre diferentes disciplinas, entre diferentes áreas, entre diferentes planteles, entre diferentes horarios, y entonces, bueno, pues felicitarles por este trabajo. Gracias. Sí. Bien, pues la verdad es que está muy interesante todo esto y siempre queremos un poco más de tiempo, sin embargo tenemos que ajustarnos a los programas y por lo tanto pues me permito agradecer a las profesoras por su participación, por este producto que enriquece nuestra red y pues con esto damos por finalizada la presentación. Muchas gracias, profesoras.